A continuación se invita al postulante William Alexander Lugo Villafana, postulante a la plaza de Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Sírvase tomar asiento, por favor. Divorcio natural, divorcio notarial. Bien. Si lo quisieras hablar, Buenas tardes, señora Presidenta, y por intermedio de usted a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Postulante Lugo Villafana, William Alexander, muy buenas tardes. ¿Cuál es su apreciación profesional respecto a lo que es el crimen organizado y la modificatoria que existe actualmente a través de la ley 32.138? La modificatoria que hubo respecto a la ley de crimen organizado o al delito de crimen organizado es positivo. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha tergiversado, se ha desnaturalizado el concepto del delito de organización criminal. Lo que pasa es que la Fiscalía atribuía organización criminal a todas las personas que participaban de alguna u otra forma en algún acto delictivo, y se olvidaba que había banda criminal, se olvidaba que había coautor, y por el hecho que había 3 o más personas establecía organización criminal. Y creo que esta modificatoria de la norma ha establecido supuestos más exigentes para que se configure este ilícito penal. Y no solamente es un grupo de personas, sino que este grupo de personas debe estar estructurado, debe tener un tiempo determinado, debe sobre todo comprender delitos que en su extremo mínimo tengan una sanción no menor de 5 años. Y ello ha posibilitado que en efecto la Fiscalía ya realice un análisis más acucioso para poder denunciar o atribuir el delito de organización criminal a las personas que han cometido un acto delictivo. Bien, respecto, usted ha hecho una tesis sobre lavado de activos hacia la implementación de un filtro en los delitos fuente. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, en el año 2002, cuando se promulga la ley de lavado de activos, sucedió lo que sucede actualmente en relación al delito de organización criminal. Igual, la Fiscalía acusaba por lavado de activos cualquier delito previo que se haya cometido con anticipación. Sea cualquier delito, el delito fuente y lavado de activos. Entonces, en la tesis que yo elaboré para sustentar el grado magíster en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, establecí requisitos que debe tener ese delito previo. Y uno de los requisitos, a mi modo de entender, es que este delito previo al menos tenga, si se trata de montos económicos, superior a 4 unidades impositivas tributarias. 2, que ese delito fuente transgreda en efecto o origine la violación o la transgresión de un bien protegido penalmente que tenga relación con el delito de lavado de activos. El lavado de activos tiene como bien jurídico protegido la administración de justicia, la sociedad económica. Entonces, desde el punto de vista académico y técnico, lo que yo sustento es que el delito previo debe ser un delito al menos de gravedad para que éste pueda ocasionar el delito de lavado de activos. ¿Qué sucedió en la práctica? Y se dio en la práctica lo siguiente: a una persona se le acusa por corrupción porque había recibido 200 soles por haber entregado una copia a un abogado. El delito previo que decía la Fiscalía, corrupción. Lavado de activos porque esos 200 soles lo usaste para tus gastos personales.
la acusación fue lavado de activos por los 200 soles y corrupción por haber recibido su monto. Entonces, en la tesis desarrollo ese caso y yo digo, para mí no hay lavado de activos. Sí hay corrupción, se le sancionan por corrupción, pero lavado de activos no, porque a mi modo de ver no llega a un nivel tanto que pueda transgredir el bien protegido del lavado de activos. Bien, de otro lado, tenemos la información, ¿no? Bueno, tengo una información, usted tendrá que esclarecer, en la que usted ha sido implicado en el caso Los Cuellos Blancos, ¿no? Porque registraría una conversación con el señor César Inostroza, denotando de manera explícita un favor, ¿no? Que le habría hecho su persona al mencionado ex magistrado. ¿Qué nos puede decir al respecto? A ver, en principio se me ha iniciado un proceso, una diligencia preliminar, la Fiscalía, pero en esa diligencia preliminar no se me atribuye a mí como integrante de esta organización, no, en ningún momento. ¿Cuál es su condición? ¿Por qué se le está investigando a usted? Porque hay un audio donde expresamente me llama el ex juez supremo y yo le digo, está bien servido. ¿Usted le dijo, está bien servido? Sí, nada más. No se hace mención a ningún proceso, no se hace mención que yo habría conversado con algún magistrado o algún funcionario público, simplemente el texto es, está bien servido. ¿Y cuál es el estado de esa investigación? La investigación está todavía en diligencia preliminar desde el año 2023. Desde el año 2023. Y les comento... En algún momento, disculpe, ¿a usted lo designaron a una sala que llevaba esos procesos? Según una publicación que tenemos. Ya, le comento. Yo he participado como integrante de la Quinta Sala Penal de Apelaciones. El año 2025, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial me designa como integrante de la Quinta Sala Penal de Apelaciones. Y en esa sala yo también desempeñaba el cargo de juez superior de instrucción y que llevaba esos casos relacionados a la organización Los Cuellos Blancos. A raíz de eso, en la Quinta Sala Penal de Apelaciones, nosotros resolvíamos que algunos delitos no debían ser comprendidos como organización criminal, ¿no? Y a raíz de eso, que no dábamos la razón a la Fiscalía, es que la Fiscalía me recusa porque por este caso, por esta denuncia preliminar. Yo negué todos esos casos que en ningún momento... ¿En ningún momento usted consideró inhibirse no, al tener una llamada con el señor César Inostroza y no esperar que la Fiscalía tenga que recusarlo? Es que en esos casos que nosotros hemos visto, no hemos visto ningún caso relacionado al ex juez supremo o relacionado a cualquier caso relacionado a esta organización. Cuando usted le contesta y ha reconocido hace unos momentos que le dijo al señor César Inostroza, está bien servido, ¿a qué se refería? Bien, en el año 2017... De manera puntual, ¿no? Sí, yo estaba elaborando mi tesis de lavado de activos, porque en fines del 2018 yo he sustentado mi tesis con una nota bien elevada. Entonces, en el año 2017 se emite una sentencia vinculante 92-2017, donde en esa sentencia vinculante se decía lo siguiente: se ponía requisitos para el delito previo en el caso de lavado de activos. Entonces me llamó la atención ese tema y converso en términos académicos con el ex juez supremo
relacionado a ese tema. Yo tenía bastante información y él también tenía bastante información académica. En ningún momento hemos hablado otras cosas que no sean cuestiones académicas. Y en una de esas conversaciones, el señor me dice que tenía un amigo que iba a realizar un software de informática jurídica. Entonces yo le digo, yo le consigo el libro porque mis proveedores tienen bastante información. Pido ayuda a mis proveedores y después de un tiempo me dicen conseguí la información y por eso es que yo le digo ya está servido. Es tema académico, es cuestiones académicas. En ningún momento ni el señor Rinostroza ni ninguna persona de los años que yo tengo sirviendo en el Poder Judicial me ha pedido ningún favor ni que para que pueda yo emitir mis decisiones de alguna u otra forma. Es estrictamente académica esa conversación. Bien, doctor Chandubi, ¿alguna pregunta? Doctor Ríos Patio, doctor de la Puente, doctor Sarkovic, doctor Cayo Galindo. Sí, doctor, buenas tardes. Usted viene ejerciendo la magistratura ¿desde qué año? Le voy a contar mi experiencia. Por favor. En el año 2002 yo termino en la Universidad San Marcos. 2002. ¿Ya? Hago mi CECIGRA en el Poder Judicial y de ahí me contratan como asistente de juez, después haciendo asistente de juez superior, y ahí trabajo en la Corte Suprema como asesor de la Corte Suprema 8 años. Se presenta la oportunidad del examen, postulo y ocupo un cargo de juez especializado en la Corte de Lima, 2013. Desde el año 2013 hasta el 2017 me designan un juzgado común. Juzgados comunes son aquellos juzgados que ven robo agravado, hurto, lesiones, violación. El presidente me llama y me dice, de acuerdo a tu hoja de vida, vas a ir a ser un juez unipersonal, juez de juzgamiento de los casos de corrupción. Desde el año 2017 hasta julio del 2021, yo he sido juez unipersonal, o sea, juez que sentenciaba en el caso de corrupción. De julio del 2021 me designan juez superior provisional de la Quinta Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lima. En noviembre del 2021, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, textualmente le leo, ven mis antecedentes, mi desempeño en la función jurisdiccional, mis méritos profesionales, me designa a la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Nacional. Hasta noviembre del 2024, donde cesan mis funciones. ¿Por qué cesan mis funciones? No por mi actividad, sino que en el año 2024 la Junta Nacional de Justicia designa a 2 jueces superiores de la Corte Nacional. Como yo era el menos antiguo, deciden que yo ya no pertenezco a esa Corte. En 31 de diciembre del 2024 se creó una plaza en la Corte Nacional. ¿Por qué? Porque uno de los jueces había sido elegido presidente de la Corte de Lima Norte. ¿Qué dice el Consejo Ejecutivo? Estamos hablando de diciembre del 2024. Por sus antecedentes, por sus méritos profesionales, por su calidad en la función jurisdiccional, me designan nuevamente juez de la Corte Nacional. Hasta abril del 2025, donde yo declino. ¿Y por qué declino? Porque justamente la Junta Nacional convoca concurso. Yo postulé en el año 2023 también
como juez a la Corte Nacional. No pasé el examen de conocimiento. Entonces, yo dije, en la Corte Nacional el trabajo es fuerte. Voy a retornar a mi juzgado, a la Corte de Lima, y voy a dedicarme absolutamente para ocupar una plaza en la Corte Nacional. Es lo que hice, presenté mi declinación y en mayo del 2025 el Consejo Ejecutivo acepta mi declinación. Retorno a la Corte de Lima. En octubre del 2025, nuevamente la presidencia de la Corte de Lima me llama y me dice, por sus cualidades, por sus antecedentes, porque no tengo ninguna sanción administrativa, me designa juez superior provisional de la 15 Sala Penal de Apelaciones, que hasta el momento estoy desempeñando ese cargo. En relación a la pregunta respecto a la denuncia o el proceso, a la investigación que se sigue contra usted, el diálogo no es simplemente usted está servido, ¿no? Es un poquito más profuso, porque yo acá lo tengo transcrito, o en todo caso está el registro de la comunicación en detalle. ¿Ustedes se ratifican que es solamente un tema de materia académica? Por supuesto, comunicación? por supuesto, y le voy a explicar por qué. Además, como dice, no solamente es palabras, sino hechos. ¿Cuál es el hecho? A mí nunca me pidió nada en ningún proceso. Después que salen todos los audios, uno escucha y se da cuenta que el dueño del restaurante La Carreta era bien amigo del ex juez supremo, ¿no? Uno de los audios puede ser. Entonces, en esa fecha, en mi despacho se tramitaba un proceso penal del hijo del dueño de La Carreta. ¿Qué hice en ese proceso? Lo condené. Y lo condené a 4 años de pena privativa de libertad efectiva. Ordeno inmediatamente su ubicación y captura. Ordeno su impedimento de salida. Si él me hubiera hecho otro tipo de conversación que no sea académica, esto no hubiera sido la respuesta en la sentencia que yo emití. Por eso reitero, cuestiones académicas. A mí, ninguna persona me ha pedido ningún favor. Favores académicos, bastante, porque yo, además de ser juez, también soy docente. Entonces, tengo información. Y ojo, en el año 2018, estamos hablando inicio del 2018, la bibliografía uno tenía que conseguirlo, ¿dónde? En las bibliotecas, físicamente. Hoy día no. Hoy día, ¿qué hacemos? La informática nos ha habilitado bastante para que podamos tener información de cualquier parte del mundo. Pero ese contexto, yo les pido, es el 2018, inicio del 2018. Bueno, los documentos están ahí y no pretendo que en este momento hacer un replicar todo lo que se señala. A ver, una última pregunta, presidente. En relación ya a su función, o a la función que le va a corresponder desarrollar, le pregunté a sus colegas anteriores en relación a al inadecuado uso de las prisiones preventivas, a su excesiva prolongación y aquello en la práctica implica un juicio anticipado, convertir la excepcionalidad en una regla. ¿Qué opina usted sobre eso? Sí. Yo siempre sostengo que la Fiscalía y los abogados nos pueden solicitar todas las pretensiones que ellos puedan efectuar. La Fiscalía puede solicitar prisiones preventivas de acuerdo a su punto de vista,
pero quien decide si acepta o no la prisión preventiva es el juez. Y en los casos de prisión preventiva, al ser una medida cautelar, esas audiencias deben de ser lo mínimo posible. Las audiencias de prisión preventiva no son juicios anticipados. Vemos, lamentablemente, que hay prisiones preventivas que van más allá de un día, 2 días, una semana. Hubo casos donde hubo meses de audiencia de prisión preventiva. A mi modo de ver, eso es falta de manejo del juez. El juez es director de la audiencia. El juez, antes que comience la audiencia, tiene que establecer las reglas. Le doy un tiempo prudencial para que sustente su pretensión. Le doy un tiempo prudencial a la otra parte, que es el mismo. Eso es manejo de audiencias que debe realizar el juez. Y analizar si en efecto se tiene que enviar al penal al imputado. No todo se resuelve enviando al penal. El juez tiene que resolver de acuerdo a lo que está en la carpeta, a lo que está en el expediente, lo que dice la norma, lo que dice la Constitución. No pensando en lo que mañana quizás va a salir en un medio de comunicación. Eso no. Un juez nunca debe pensar eso, porque de por medio está la persona. Enviar a una prisión a una persona, aunque sea un día, en nuestro país es desastroso. Pero si hay que enviarlo a prisión, hay que enviarlo. Pero no por lo que van a decir, o porque a veces los medios de comunicación sacan una encuesta diciendo que un porcentaje dice que se vaya al penal, otro dice no. El juez nunca debe hacer caso de esos, de lo que dicen los medios de comunicación respecto a una medida cautelar. Y se señala que se habla de las dimensiones del principio de presunción de inocencia, desglosándolas en las reglas de trato, las reglas de prueba y las reglas de juicio. ¿Podría usted señalarnos en qué consiste cada una de ellas? Por supuesto, la presunción de inocencia, toda persona es inocente hasta que no se determine su responsabilidad mediante una sentencia firme. Inclusive, si hay una sentencia en primera instancia, la presunción de inocencia no está borrada. Yo siempre lo sostengo, el 50% ya no hay presunción de inocencia cuando hay una sentencia en primera instancia. ¿Por qué? Porque ya te han condenado. Vayamos a ver a la segunda instancia. Si confirma la segunda instancia, la presunción de inocencia creo que ya ha caducado. No. Es importante, y también tiene relación con la pregunta que usted me hace hace un momento, con la prisión preventiva. El hecho de enviar a prisión a una persona no significa que ya es responsable penalmente, es inocente, sino que hay una medida cautelar. Últimamente, y yo como parte del Poder Judicial, también asumo la responsabilidad. Al Poder Judicial nos está corrigiendo en varias decisiones el Tribunal Constitucional. No esperemos que el Tribunal Constitucional nos corrija. Para eso nosotros, como jueces del Poder Judicial, debemos establecer bases sólidas para emitir una decisión. No podemos enviar la prisión preventiva a una persona y después el Tribunal Constitucional nos diga de lo que has hecho está mal. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Se le agradece su concurrencia al postulante Lugo. Directora, Gracias. continúe.